hoy toca la misión del Hijo Jesucristo, el bautismo. Acordarse que ya hemos dado la encarnación la semana pasada y hoy toca el bautismo. Vamos a tocar diferentes temas y no solamente lo que la Biblia nos aporta, sino también lo que la historia y los padres de la Iglesia también nos transmiten. Así que vamos a comenzar. Entonces, estamos aquí con el primer texto, ¿vale? Lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Y aquí vemos de que históricamente Jesucristo se bautizó. Muy bien, aquí quiero que os deis cuenta de pequeños detalles, ¿no? Que muchas veces cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta, ¿no? Y fíjate que mientras él se estaba bautizando, él estaba orando. Y eso para nosotros es un testimonio, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos bautizado o incluso hay algunos que se han bautizado de adultos, ¿no? Porque de chiquititos no lo bautizaron sus padres y nos lo tomamos como un evento, ¿no? Pero tenemos que tener certeza de que ese momento es súper importante para el cristiano. Entonces, fíjate aquí los pasos que hace Jesucristo, ¿no? Que es el orar. Y fíjate después los acontecimientos cómo se están dando uno detrás de otro, ¿vale? Orando, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz. Entonces aquí estamos viendo ya la Trinidad. La Trinidad que no solamente sucedió en un lugar, en un hecho concreto, sino que allí hubo muchos testigos que vieron a Jesús bautizarse, vieron la paloma y escucharon la voz del cielo, ¿no? Que era Dios Padre quien decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, aquí Lucas es el evangelista de la historia. A él, si nosotros tenemos que dar gracias hoy en día a Lucas, es porque él llena todo su escrito con hechos concretos. Pone fechas, pone lugares, pone años, pone personajes muy concretos en la historia, ¿no? Entonces es el evangelista historiador. Y fíjate que es el único evangelio que nos relata que Jesús se bautizó con una edad concreta, 30 años. Entonces, ya en este pasaje estamos viendo la Trinidad, estamos viendo cómo los tres están presentes y en qué momento concreto de la vida de Jesús, a los 30 años. El bautismo hace patente la filiación divina. Este es mi Hijo amado. A partir del bautismo de Jesús empieza su misión. El relato del bautismo es una manifestación teofánica de la Trinidad, voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo. A nivel exegético, el relato no presenta dificultades, pero sí a nivel teológico. Muchas gracias. Entonces aquí vemos de que existe una filiación divina, es decir, una filiación es que hay un padre y hay un hijo. Entonces aquí perfectamente vemos que Dios Padre es aquel que con su voz, con los cielos abiertos, es el que habla, ¿no? Pero fijaros, vamos a ir un momentito atrás, dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? No solamente se lo está diciendo a Jesucristo, sino que también es un testimonio para las demás personas que están allí observando todo. Entonces, aquí vemos de que el Hijo y Dios, Dios Padre y Dios Hijo, están íntimamente unidos. Hay una relación. Y fijaros, aquí esto se le llama manifestación teofánica. Es un momento donde la Trinidad se hace presente y se puede percibir por medio de los sentidos, ¿no? Nosotros estamos viendo por medio de los ojos a Jesús, estamos viendo por medio de los ojos la paloma y por medio de nuestras orejas, por nuestro oído, estamos escuchando la voz del Padre. Entonces eso es una manifestación teofánica. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo Juan está dando la autoridad a Jesucristo, como diciendo, mira, yo no soy el Cristo, yo soy aquí simplemente el que está enviado delante de él. Pero, como dijo allí Juan delante de todo el mundo, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan estaba apuntando con su mano al Mesías, a Jesucristo. Él era el verdadero Cristo. Y muy bien, esta es una de las preguntas del millón que a mí siempre me gusta hacerle a los alumnos, ¿no? ¿Jesús bautizó alguna vez o no? Y algunos como que no sabían, ¿no? No, sí bautiza, no bautiza porque no aparece en la Biblia. Bueno, pues aquí aparece textualmente que Jesús sí bautizaba y se lo corroboran los discípulos de Juan. Oye, mira, el que estaba contigo el otro día en el Jordán, bautiza y ahora todos vienen a él. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante es el bautizo, porque el bautizo es la puerta que nos abre a Cristo, es la puerta que nos abre a la iglesia, es la puerta que nos abre a la familia de la fe. Ahora nuestro Padre es Dios y nosotros somos su Hijo. Entonces, ¿el bautizo de Jesús era válido? Obviamente que sí, porque estaba realmente estrechado a lo que es la pasión, la muerte y la resurrección. Realmente es ahí donde nosotros vemos su significado más profundo, ¿no? Más teológico. Es ahí donde se ve como el bautizo es la muerte y la resurrección misma de la persona. Pero que todos sepamos que Jesucristo bautizaba. Tenemos que tener en cuenta que todas estas reflexiones, ¿no? que hemos ido a lo largo de la historia, ¿no? Formulándolas, respondiéndolas, realmente han sido necesarias, porque también han dado respuesta a prácticas erróneas, a pensamientos erróneos o a iglesias que tenían una fe diferente y se convirtieron en herejía. Entonces, realmente todo lo que está envuelto a la persona de Jesús es muy importante. No solamente la encarnación, sino también el bautismo. Al igual que en la encarnación, tuvimos que reflexionar mucho sobre qué supuso la encarnación para la historia, para la iglesia y para uno mismo. El bautismo también sucede con eso. El bautismo también abre debate, abre preguntas, ¿no? Abre preguntas que algunas veces uno dice, oye, pero si Jesús es Dios, ¿no? ¿Para qué necesita el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito. Muy bien, va a haber aquí una primera discusión, ¿vale? Esta primera discusión ya va a estar en el siglo tercero, siglo cuarto aproximadamente, donde los gnósticos, que son los sofitas, ¿ok? Se van a enfrentar con Irineo de Lyon. Entonces, en el siglo II va a suceder esto y se va a abrir el debate mucho más, en el siglo III y en el siglo IV. Pero aquí va a haber un primer contacto. Interpretan el bautismo desde un adopcionismo. Jesús es un hombre común que en el bautismo y por sus propios méritos es elevado a la categoría de hijo de Dios. ¿Cómo sucede esto?
sobre Jesús descendiente el Espíritu Santo y permanece en él hasta su pasión y muerte. De esta manera niegan su divinidad desde su nacimiento y el valor salvífico de la carne. Muy bien. Entonces, los gnósticos decían que el bautismo de Jesús era un adopcionismo, ¿vale? Adopcionismo viene de adopción. Entonces, el pensamiento de ellos es que Jesús era un hombre común, era un hombre como tú, como yo, con una vida, con un trabajo, y por sus propios méritos, es decir, porque era un hombre bueno, era un hombre con una moralidad y una ética perfecta, quería el bien para los demás, pues por esos propios méritos Dios lo eligió solamente a él y en su bautismo Dios le puso sobre sí el Espíritu Santo. Y por medio de ese Espíritu Santo, a partir de ahí es cuando Jesús comienza su obra, ¿no? Es cuando empieza a hacer milagros, es cuando empieza a hacer cosas, resucita a los muertos, etcétera, etcétera. Y cuando Jesús va a morir, ese espíritu sale de él. Entonces, de ahí, por ello interpretan de que, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado, no? Es como una interpretación de que ellos hacen de, ay, Señor, me has abandonado, ¿no? Entonces, quien muere en la cruz es un hombre, no es Dios. Entonces, quiero que os pongáis un poquito en la mentalidad de estos ofitas, de estos gnósticos, porque los testigos de Jehová del día de hoy, del siglo XXI, piensan exactamente igual. Jesús era un hombre y Dios lo adopta en el bautismo y cuando muere en la cruz no muere Dios, sino muere un hombre. Entonces, primer punto, niegan su divinidad. Si nosotros tenemos amigos testigos de Jehová, ellos siempre dirán, Jesús no es Dios. Y otro puntito, el valor salvífico de la carne, es decir, nuestra carne está contaminada. Nosotros cuando nacimos, ya nuestra carne, nuestro cuerpo, ya estaba afectado por el pecado. Entonces Jesús también tuvo que morir para resucitar y dar ese valor salvífico a la carne. Por eso nosotros creemos que cuando resucitemos, nuestros cuerpos serán transformados, ya sin pecado, sí, ya con un cuerpo glorificado. Entonces, vemos aquí que esta herejía de los sofitas del siglo II, que luego se va a manifestar también en el siglo III y IV, eso hoy en día lo vemos en una herejía. Vemos en iglesias separatistas. Están los testigos de Jehová y también hay muchos otros grupos. Pero insisto, niegan a Jesús como Dios y no le dan el valor salvífico a la carne. Entonces, esto va a ser muy importante, queridos hermanos. ¿Ok? ¿Y ahora qué dirá Ireneo de León? Bautismo, según Ireneo de León, afirma la divinidad completa del hombre de Jesús y la soteriológica de la carne. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo no desciende sobre su divinidad, pues en cuanto Dios ya posee la plenitud del Espíritu Santo, sino que es ungido en su humanidad con un doble fin. Vale, entonces vamos, antes de hablar de esos dobles fines, aquí vemos que efectivamente Ireneo de León estaba defendiendo de que Jesús es Dios. Y la soteriología o la soteriología, eso significa el salvación de la carne, ¿vale? Es el estudio que estudia lo que es como la carne es salvada. Entonces, vemos aquí cómo Ireneo de León chocó contra estos sofitas, luchó, peleó, defendió la verdadera fe que los evangelios confiesan,
lo que los apóstoles han ido transmitiendo, etcétera, etcétera. Y aquí realmente ya está respondiendo, ¿no? A ver, Jesucristo no necesita el Espíritu Santo, pero fue necesario de que se manifestara la Santísima Trinidad para enseñarnos de que el bautismo es importante para la vida cristiana. Y de hecho, al igual que para Jesús el bautismo fue su inicio de su misión, para nosotros los cristianos el bautismo es el inicio de nuestra vida en Cristo. Y muy bien, vamos a ver el doble fin. Transformativo. La carne es elevada, plenificada y colabora con la divinidad en la obra salvífica. Comunicativo. El Espíritu Santo viene a la humanidad de Jesús para acostumbrarse a inhabitar dentro del hombre. Luego, en Pentecostés, se nos comunicará a todos los hombres. Muy bien. Esto es un pensamiento muy antiguo, ¿vale? Estamos hablando del siglo II. Aquí todavía la teología está naciendo y Irineo de Lyon intenta explicar las cosas de una manera lo mejor que puede. Entonces, ¿por qué es tan importante el bautismo? Muy bien. En primer lugar, es transformativo. La carne es elevada, planificada y colabora con la divinidad en la obra salvífica. Entonces, ¿el bautismo es importante para nuestra carne? Sí, porque de hecho, fijaros que nuestra carne pasa de ser una carne en pecado y Dios en nuestro bautismo, ¿cómo lo hace? Lo hace templo del Espíritu Santo. Ojo, que son palabras muy grandes. Nosotros de ser unos pecadores, Dios hace de nuestro cuerpo un templo donde va a habitar el Espíritu Santo. Y muy bien, y comunicativo. Comunicativo significa de que se va comunicando de generación en generación. ¿Vale? Aquí esto, Irineo de Lyon dirá de que el Espíritu Santo se tiene que acostumbrar dentro del hombre, ¿vale? Esto de acostumbrarse dentro del hombre parece un poco de chiste, ¿no? Porque el Espíritu Santo no se tiene que acostumbrar. Pero ten en cuenta que estamos en el siglo II, el autor intenta dar una explicación de la fe. Es muy difícil explicar esto. Pero aquí lo que más interesa es que ese Espíritu Santo se le fue dada a los apóstoles en Pentecostés y ese mismo Espíritu Santo es el que nosotros hoy tenemos, poseemos y transmitimos por medio de la evangelización, por medio de los sacramentos y por medio de compartir la palabra con la gente. Entonces estamos también comunicando a ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se mueve y actúa como quiere y cuando quiere. Eso para nosotros es un misterio. ¿Por qué uno se convierte más rápido que otro, no? Muy bien, el Espíritu Santo actúa como quiere. Lo importante es que nosotros siempre, siempre, siempre estemos evangelizando y llevando la palabra. Y nuestra misión es sembrar y después todo el resto es obra de Dios. Entonces vemos aquí eso, ¿no? Que el bautismo, además de hacer hincapié en que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo viene a salvificar nuestra carne, esa carne va a ser transformada en nuestro bautismo. Ojo, nuestro bautismo es la puerta que abre que nuestra carne ahora sea un templo del Espíritu Santo. Y comunicativo. Comunicativo es porque desde que nosotros escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo entra a nosotros. Fijaros cómo dice la palabra, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? De qué forma tan simple el Espíritu Santo entra y habita y hace crecer dentro de nosotros, ¿no?